Crecí sintiéndome como una sombra, una presencia apenas perceptible en mi propia casa. Era como si el aire que respiraba no fuera suficiente para llenar el espacio que ocupaba. Mis padres, sin quererlo, me hicieron sentir invisible, menospreciado. Mi hermano mayor, Daniel, era el sol de la familia, el centro de todas las miradas. Cada uno de sus gestos, cada palabra, era motivo de elogio y atención constante. Incluso por las cosas más triviales, él recibía una ovación. Mientras tanto, mis propios esfuerzos y logros eran sistemáticamente ignorados. Mis dibujos, mis buenas notas, mis pequeñas victorias pasaban desapercibidas. Era como si no existieran, como si nunca hubieran ocurrido. Pero mis errores, esos sí eran amplificados. Cualquier tropiezo, por pequeño que fuera, se convertía en un drama familiar. Se señalaba con una lupa, recordándome constantemente mis fallas. La comparación era una constante, una herida abierta que nunca cicatrizaba. La falta de reconocimiento me sumió en una profunda sensación de inutilidad. Me sentía aislado, solo en medio de mi propia familia. Esa inutilidad se arraigó en mi ser, alimentada por las constantes comparaciones. Me preguntaba si había algo fundamentalmente mal en mí. Si mi existencia era, de alguna manera, un error. Era reprendido frente a invitados, mis defectos expuestos sin pudor. En las reuniones familiares, mi voz se perdía, mis opiniones eran ignoradas. Era como si mi presencia fuera una molestia. Mis padres parecían tener ojos solo para Daniel, sus logros, sus necesidades. Yo era un espectador en mi propia vida, observando cómo se desarrollaba la historia de mi hermano. Me sentía un extraño en mi propio hogar. Crecí con una profunda sensación de injusticia, un nudo en el estómago que me acompañaba a todas partes. No entendía por qué mi amor, mi esfuerzo, no eran suficientes. ¿Por qué no merecía el mismo cariño? Esa humillación y aislamiento no se quedaron solo en casa. Se extendieron a la escuela, a los encuentros con amigos. Mis padres, con la mejor de las intenciones, alababan a Daniel frente a mis compañeros. Era una tortura silenciosa, una vergüenza que me quemaba por dentro. Me sentía atrapado, sin voz, sin un lugar donde esconderme. La invisibilidad se convirtió en una jaula. La rabia crecía en mi interior, una furia silenciosa que amenazaba con explotar. Me sentía invisible, pero al mismo tiempo, cada fibra de mi ser gritaba por ser visto. Quería que me notaran. Mis logros, mis buenas notas, mis dibujos llenos de color, mis responsabilidades cumplidas, todo era ignorado. Era como si mi existencia fuera un borrador, algo que podía ser fácilmente pasado por alto. Muchas noches, las lágrimas empapaban mi almohada en la soledad de mi cuarto. Me preguntaba una y otra vez por qué me veían como un fracaso. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué no era amado de la misma manera? Esa frustración acumulada, ese dolor constante, se transformó lentamente en rabia. Era una rabia que me consumía, que me hacía sentir que iba a estallar en cualquier momento. No podía contenerla. Sentía que explotaría ante la más mínima crítica injusta. O cuando Daniel era alabado por algo que yo también había hecho, pero que en mí había pasado desapercibido. La injusticia me carcomía. Comencé a manifestar pequeños actos de rebeldía, gestos silenciosos de mi desesperación. Cerraba puertas con más fuerza de la necesaria, no respondía cuando me llamaban. Rompía cosas internamente, mi espíritu se quebraba. Mis padres, ajenos a mi tormenta interior, no entendían mi dolor. Me llamaban malcriado, ingrato, difícil. Sus palabras eran puñales que se clavaban en mi ya herido corazón. Deseaba gritar, con todas mis fuerzas, para demostrar mi existencia. Quería que supieran que estaba allí, que sentía, que sufría. Que no era solo una sombra, sino un ser humano con emociones. Un día, después de una humillación familiar particularmente dolorosa, algo se rompió dentro de mí. Fue un punto de quiebre, un momento de claridad. Decidí que no podía seguir viviendo así. Esa tarde, en la soledad de mi habitación, tomé una decisión trascendental. Decidí que demostraría mi valor por mí mismo,
por mi propia cuenta. No buscaría más la aprobación parental. Empecé a enfocarme en mis propias habilidades, en aquello que me apasionaba. Descubrí mi amor por el arte, por el deporte. Eran mis refugios, mis espacios de libertad y expresión. Construí relaciones significativas con amigos que me apreciaban por quien era. Personas que veían mi luz, que valoraban mis talentos. Ellos se convirtieron en mi familia elegida, mi red de apoyo. Este cambio marcó el inicio de mi superación personal, un camino que me llevaría a encontrarme a mí mismo. Sentí una chispa de poder propio, una fuerza que nunca antes había conocido. Era el comienzo de mi renacimiento. Cada logro, cada pequeña victoria, se convirtió en una venganza silenciosa. Gané premios deportivos, mis obras de arte fueron expuestas, recibí reconocimientos académicos. Eran mis respuestas al silencio. Mis padres, poco a poco, comenzaron a notarlo. Aunque no lo admitían abiertamente, sus miradas cambiaron. Había un atisbo de sorpresa, quizás de orgullo, en sus ojos. Daniel, mi hermano, también empezó a percibirlo. Se dio cuenta de que su favoritismo ya no eclipsaba mi crecimiento. Yo estaba forjando mi propio camino, mi propia luz. La rabia que me había consumido durante tanto tiempo se transformó. Se convirtió en una poderosa motivación para reconstruir mi autoestima. Para demostrarme a mí mismo que era valioso. Esa energía negativa se canalizó en algo constructivo. Me impulsó a ser mejor, a superarme cada día. A construir la persona que siempre quise ser, lejos de las sombras del pasado. Con el éxito en mis manos, con la confianza que había ganado, llegó el momento de la confrontación. Con calma y firmeza, abordé la dinámica familiar. Era hora de hablar. Les expliqué el impacto devastador que el favoritismo había tenido en mí. Les hice entender que su actitud no definiría mi valor. Que yo era más que la sombra de mi hermano. Hubo resistencia inicial, por supuesto. Es difícil cambiar patrones arraigados, reconocer errores. Pero mi voz, ahora fuerte y clara, no podía ser ignorada. Poco a poco, la familia comenzó a reconocer mi independencia, mis logros. Aceptar que yo era un individuo con mi propio camino. La dinámica empezó a cambiar, lentamente, pero de forma irreversible. La relación con Daniel también evolucionó. De la rivalidad, pasamos a un entendimiento mutuo. Él vio mi lucha, yo reconocí su propia presión. Nos encontramos en un terreno común. Hoy, me siento valorado, respetado y capaz de alcanzar cualquier meta que me proponga. La voz que una vez fue silenciada, ahora resuena con fuerza y convicción. Soy el dueño de mi destino. Encontré a alguien que me aprecia incondicionalmente, que ve mi alma y celebra mi esencia. Una persona que me ama por quien soy, sin comparaciones, sin condiciones. Es un amor sanador. Aprendí que ser el paria, el diferente, no define quién eres. Es solo una circunstancia, una etapa. Tu verdadero valor reside en tu capacidad de levantarte, de transformarte. El dolor y la rabia, esas emociones tan destructivas, pueden transformarse en una fuerza imparable. En el motor que te impulsa a construir una vida plena, auténtica y feliz. El amor propio es la clave para construir relaciones auténticas, para vivir una vida plena. Es el cimiento sobre el cual se edifica todo lo demás. Sin él, todo se desmorona. Mi historia, la historia de Lucas, es un testimonio de resiliencia. Es la prueba de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encendida. Una luz que nace de ti. Los finales felices no son un cuento de hadas, son una realidad que se gana con esfuerzo. Se construyen día a día, con cada paso, con cada decisión. Son el fruto de tu propia valentía.